Hola a todos, bienvenidos al canal. No tengo claro cómo voy a morir. Vi morir a un amigo, se hizo grande, se hinchó como un tonel, y mi vecino también estuvo allí. Un operador de grúa se volvió negro como el carbón y se secó hasta el tamaño de un niño. No tengo claro cómo voy a morir. Si pudiera elegir mi muerte, pediría que fuera común y corriente, no como las de Chernóbil. Y sin embargo, lo que sí sé seguro es que con mi diagnóstico no se dura mucho tiempo. El 26 de abril de 1986, a la 1 de la mañana, 23 minutos con 58 segundos, una serie de explosiones destruyeron el cuarto reactor de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin en Pripyat de la Unión Soviética, actual territorio ucraniano. La cantidad de material radioactivo liberado fue más de 500 veces superior a la que se liberó durante la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Esto, que pasó a denominarse como el accidente de Chernobyl, se convirtió evidentemente en uno de los más grandes desastres de la historia y se convirtió en un hito que demuestra el potencial destructivo de nuestra especie aun cuando la ciencia es aplicada a fines pacíficos. Y el libro del que estaremos hablando esta semana entonces tiene a esta terrible tragedia como trasfondo principal. En Voces de Chernobyl, gran hombre además, Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura, recoge y recopila una serie de testimonios de víctimas directas e indirectas del accidente. Y desde su tierra natal, que es Bielorrusia, porque como bien lo dice al inicio, cuando recordamos o pensamos en ese accidente, las dos naciones que se nos vienen a la mente son Rusia y Ucrania. Pero resulta que Bielorrusia es probablemente la gran olvidada dentro de esta tragedia. Pripyat, la ciudad en donde estaba la central nuclear de Chernobyl, está realmente muy cerca de Bielorrusia, que es un país pequeñito del este de Europa y que se vio realmente afectado por el accidente. Al inicio de la obra se nos dan una serie de estadísticas que nos muestran cómo la población que desarrolla cáncer, que desarrolla tumores, ha crecido exponencialmente a partir de esa trágica fecha. Me parece un poco innecesario hacer una sección en este comentario en donde trate con spoilers porque no es en realidad una novela, no es una historia amplia y lineal, sino que, les repito, se recogen varios testimonios, unos más amplios, otros súper pequeños, algunos muy dramáticos, otros que no lo son tanto, y aunque haré referencia a algunos pasajes en específico, yo creo que no entran dentro de la categoría de spoilers, porque no voy a ir analizando uno por uno, sino la obra en su conjunto. No encontrarán en este libro una novela en la que se relaten paso a paso cuáles fueron las causas del accidente. Eso seguro lo encontrarán en Wikipedia. Aquí mismo en YouTube seguro que hay montones de documentales. Tampoco sabremos cuál fue la reacción de Gorbachov y la élite política en el Kremlin o las reacciones internacionales. Nada de eso, sino que Alexievich se fue directamente a hablar con la población. Con una población muy variada veremos testimonios de niños, de hombres, de mujeres, de adolescentes, de ancianos. Y también veremos testimonios desde campesinos, amas de casa, vagabundos, hasta intelectuales locales como maestros, médicos, políticos e ingenieros. El libro nos permite también recordar que ante este tipo de eventos cada persona vive un duelo diferente, una tragedia diferente. Es muy triste, por ejemplo, ver los testimonios de algunos niños que recuerdan que lo que más les dolió durante la evacuación de Chernobyl de sus poblados, porque estaban dentro del radio radiactivo, fue abandonar a sus mascotas. Recuerdo mucho un momento en el que un niño dice: dejamos a nuestro hámster con comida para 3 días y no volvimos nunca. O una niña tratando de ayudar a su gato a escapar de un liquidador, porque en algún momento le dan la instrucción a los soldados de que acribillen a todos los animales de la población. Claro, los animales están infectados, son radiactivos. Uno entiende
hasta cierto punto la racionalidad de esta orden, pero que finalmente es muy inhumana. Las pocas personas que lograron quedarse en sus poblados después de la evacuación decían que el olor era terrible, ¿no? No olor a radiación, porque la radiación no huele, sino el olor a carne putrefacta, el olor de los animales que fueron masacrados para contener hasta cierto punto la expansión de la radiactividad. También me gustaron mucho, por ejemplo, los testimonios que dan los científicos, los poquísimos científicos que había alrededor de la zona, que ellos, en cuanto se enteran que ha habido una explosión en Chernóbil y que hay fuego, ellos ya saben lo que está ocurriendo y pretenden alertar a la gente que evacúen, que huyan de la ciudad, que beban yodo para neutralizar un poco los efectos de la radiación, y los políticos los bloquean. Hay un testimonio muy interesante de cómo un científico estaba vuelto loco tratando de ir a todas las oficinas posibles a pedir ayuda, y necesitamos camiones y necesitamos evacuar y hay que distribuir mascarillas, guantes de goma, trajes especiales, y los políticos obstruyen porque aún en la tragedia siguen pensando en su carrera política. Necesitamos esperar órdenes del Kremlin, y si el Kremlin guarda silencio, entonces no hay que hacer nada, no puede ser tan grave. De cómo unos días después de la explosión, ya con la gente evacuada, ya con los primeros bomberos muriéndose en los hospitales de Moscú, sale Gorbachov a decir está todo controlado, la gente en Pripyat está bien, en los pueblos aledaños están trabajando, están viviendo sus vidas normales. Y claro que no era cierto. Y llamaban a la población, ¿no? Si tú eres patriota, eres un soviético de verdad, no te creas nada de lo que dice, no tengas pánico, quédate en tu casa, sigue las instrucciones de los militares, que como las instrucciones no llegaban, pues muchas veces los militares tampoco sabían ni qué hacer, no sabían en la que se estaban metiendo. Nos cuenta uno de los entrevistados de Alexievich que una vez preguntando frente a uno de los altos mandos si no había llegado ropa especial para los liquidadores, le dice, sí, pero se quedó toda embodegada porque no queríamos que la gente se alarmara. O sea, si repartían los trajes especiales, era como una señal que iba a decir a la población que la cosa se estaba poniendo fea, que era más peligroso de lo que ellos se imaginaban. Y no, para calmar a la población decidieron no darle trajes especiales a los liquidadores ni a la gente que estuvo trabajando directamente en la central después del accidente. Y de nuevo los políticos estorbando porque faltaban camiones para transportar a la gente del pueblo, pero en cambio un político local grande disponía hasta de 2 camiones para sacar sus abrigos de piel, sus televisores, sus muebles lujosos, antes que otorgar ese camión para que saque vivo a seres humanos, a niños, a mujeres, a ancianos, a hombres trabajadores que estaban siendo condenados por cada minuto que recibían la radiación. Se convierte en un tema hasta de cosmovisión. Para la gente afectada por Chernobyl, esto fue realmente un fin del mundo. Su vida cambió, fue otra totalmente diferente. Y constantemente vemos que los entrevistados hacen la pregunta ¿por qué? O dicen, es que yo quiero entender. Y no hablan en términos técnicos, por esta quizá hasta curiosidad morbosa que tenemos aquellos que no somos pues afectados realmente por este incidente, ¿no? Que nos interesa saber, bueno, ¿de quién fue el error? ¿Qué ocurrió la noche del accidente? ¿Quiénes fueron los políticos y los técnicos culpables? A ellos no les interesa saber la parte técnica del accidente, sino la parte trascendental. ¿Por qué nos ocurrió esto a nosotros? Es que hemos quedado marcados como gente de Chernobyl. Dicen los niños, ellos saben que hay una división en el mundo, la gente que es de Chernóbil y la gente que no lo es. Hay otro caso muy triste de una mujer que da a luz poco tiempo después del accidente. Su hija nace terriblemente enferma y ella no entiende por qué, se siente culpable porque su marido fue uno de los bomberos de Chernobyl. Y va a tratar de buscar consuelo a la iglesia y el sacerdote le dice, pues reza por tus pecados, y ella se siente todavía peor y dice, pero es que ¿qué pecado cometí yo? ¿Qué fue lo que hice?
por qué me gané esto, no? ¿Por qué hemos sido castigados de esta manera? Y dice, yo lo único que quiero es que me convenzan o que alguien me diga que yo no tengo la culpa, que mi marido y yo no nos hemos equivocado en amarnos. Y no es que la gente de Chernobyl minimice la guerra, pero ellos dicen, bueno, pues cuando hay una declaración de guerra, pues sabes que estás en peligro, lo intuyes, te medio preparas, pero en este caso, pues no había manera, o sea, un día estábamos haciendo nuestras vidas y al día siguiente hay una explosión, nadie sabe qué está pasando y quedamos marcados y no había manera. Nosotros confiábamos en la central nuclear porque nos habían dicho que era un átomo pacífico, ¿no? Que no era para nada esta imagen del hongo de Hiroshima, que es tan famoso, que es un átomo destructivo. Nos decían, no, esta es una central limpia, es la ciencia al servicio de la paz, y vea nada más qué cosa tan horrible, ¿no? El entender la radiación, que no es tan sencillo, que de hecho yo creo que incluso pues, la gente del 2021 que no estudiamos ni física ni química, a lo mejor difícilmente podríamos explicar realmente qué es la radiación. Imagínense a la gente local en el 86, dicen, pero es que ¿cómo que todo me mata? Todo está contaminado, no puedo salir al patio y recostarme sobre mi jardín porque me dicen que el césped está contaminado. No puedo oler una flor porque la flor está contaminado y quiero acariciar a mi perro y está contaminado. No puedo comer nada que haya surgido de la tierra. La cosecha se tiene que tirar a la basura porque te dicen que todo está contaminado. Aquello que no puedes ver, que no puedes oír, que no puedes percibir de ninguna manera. ¿Cómo huyes de algo que no puedes percibir, que está en todos lados, de lo que no te puedes esconder? En una opinión ya más personal acerca del libro, diré que es un gran libro que definitivamente se nota el oficio de periodista de Svetlana Alexievich como periodista, porque el libro es sencillo. Lo hace accesible a cualquier persona, eso es bueno. No nos vamos a encontrar aquí con una premio Nobel que es prácticamente indescifrable. A lo largo de todo el libro hay más de 40 testimonios, cosa que de manera personal en algunos puntos me parece que como que baja un poco la intensidad, sobre todo porque algunos se parecen, son testimonios más o menos equivalentes. Pero hay historias que valen muchísimo, muchísimo la pena. Yo destacaría principalmente la primera y la última. Sin spoilers, tratan pues de mujeres cuyos maridos fueron como bomberos a apagar el incendio en la central en el día 1, en la hora 0 prácticamente, y cómo la radiación se los va acabando, cómo la salud se va viendo mermada. Ambas son jóvenes, ambas prácticamente recién casadas, entonces es muy triste porque están en ese momento llamémoslo así, la luna de miel, en el que no pueden separarse del marido, están súper enamorados, y de pronto esta tragedia se convierte en una prueba horrible porque no es que fuera menos dramático, pero no fue una muerte rápida, como que colapsó el techo y murieron, sino que regresaron a sus casas todavía, y poco a poco fueron dando manifestación de estos desórdenes causados por la radiactividad, cómo se altera el código genético a niveles pues tan monstruosos. Cuentan cómo sus apuestos maridos van transformándose pues en monstruos, ¿no? Lo dicen ellas mismas, los ojos, la piel, las extremidades, todo va perdiendo forma, va perdiendo color. Es terrible, es muy triste. Cuentan cómo en los hospitales, incluso las madres cuando llevaban a sus hijos, pues no se podían permitir llorar frente a los niños, así como ellas no se pueden permitir llorar frente a los maridos, ¿no? Porque saben que esto pues los va a desanimar todavía más. Entonces cuentan igual en uno de los relatos que la gente, las mujeres generalmente, iban a llorar al baño, ¿no? Se deshacían y ahí mismo, bueno, se medio lavaban la cara, se recomponían y había que salir sonriendo del baño, ¿no? O sea, era ocultarle las cosas incluso a la misma gente enferma. Ellas sufren hasta que los maridos en estos dos relatos separados, pues evidentemente fallecen, ¿no? Cosa que no es como spoiler porque
nadie se cura realmente ya frente a una dosis tan letal de radiactividad. O sea, vamos, no había manera. Es un destino que nos queda claro desde el segundo uno del relato, pero que es más dramático porque es más doloroso. Pero hay incluso relatos que son como más suaves, más cotidianos, incluso algunos diría un poco hasta cómicos. Menciono un par de ejemplos. Cuenta uno de los entrevistados que una mujer se iba a un mercado cercano y empezaba a vender manzanas y las anunciaba como lleve sus manzanas de Chernobyl, lleve sus manzanas de Chernobyl. Y alguien se le acerca y le dice, oye, no te promociones así, nadie te va a comprar nada. Y la chica risueña le responde, no, creerás que se venden muy bien, vendo muchas manzanas para gente que quiere llevarle una manzanita a la suegra, una manzanita a su jefe, ¿no? Entonces son como pequeños alivios cómicos que hay, porque finalmente aún dentro de la tragedia, la gente pues encuentra ciertos momentos de distensión, ¿no? Hay un niño que muy pequeño que está junto a los evacuados, ¿no? Pues obviamente no entiende nada de lo que está pasando, pero capta muy bien el miedo que hay en el ambiente y cuentan que se viste de espantapájaros y anda corriendo persiguiendo a todo mundo y los asusta diciendo soy la radiación, y él cree que va asustando a todos. Seguramente pues obviamente el pobre niño no sabe lo que está ocurriendo, pero encuentra la manera de divertirse aún frente a la tragedia. Es una lectura que definitivamente no los va a dejar indiferentes. No estuvo en mi top 10 de lecturas del 2021, que ojalá hayan visto el video, se los dejo en las tarjetas. Porque repito, de repente me parece que es un poco repetitivo, que de repente cae en ciertos baches, me parece que es más extenso de lo que debería. Y bueno, había momentos en los que a mí se me hacía que algunas cosas estaban ahí como de relleno. Ojalá pueda seguir leyendo a esta autora en lo futuro. Me gustaría más poder apreciar realmente su capacidad literaria, porque les repito, aquí dependemos muchísimo de sus entrevistados, que son entrevistas reales, o sea, ella no se lo está inventando. Cosa que es buena, que es muy valiosa, vuelve al libro muy valioso, pero no es tan fácil apreciar realmente en qué parte se está interviniendo ella como escritora. Si ustedes saben de alguna obra en la que sea más evidente su trabajo como creadora literaria, bueno, yo estaría encantadísimo de leerla. Pero fue un muy buen acercamiento, una buena manera de conocer a esta ganadora del Nobel. Si han leído el libro o les interesa, incluso si han visto la serie creo que es de Amazon Prime, que se volvió muy famosa. Yo no tengo Amazon Prime, entonces yo no la he visto. Si a ustedes les interesa mucho el tema, creo que les podría gustar. Me gustaría que me dejaran, como siempre, sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué saben de esta tragedia? En la cual realmente pues yo nunca me había clavado tanto como ahora que estuve leyendo el libro. Ya saben que sus opiniones y sus aportaciones son siempre bienvenidas a este canal. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. De vez en cuando me pongo a pensar y busco los más diversos consuelos. ¿Quién sabe? A lo mejor la muerte no significa el final de todo. Puede que él tan solo haya cambiado de forma y ahora está en el otro mundo, en algún lugar cercano.